Buen día. El encuentro de hoy nos convoca el video con las características generales del cultivo de perejil y rabanito. El cultivo de perejil prácticamente se adapta en todos los climas, aunque tiene como preferencia los climas cálidos. Con respecto a las temperaturas, también es un cultivo que resiste muy bien al frío. Con respecto al suelo, prefiere que estos sean sueltos y que tengan buen contenido de materia orgánica. Y con respecto al riego, requiere de que sea constante. Lo podemos cultivar durante todo el año, aunque son preferibles las épocas de fin de primavera y otoño para la siembra, sembrándolo generalmente en forma directa y también cuando lo hacemos de esta forma, lo que podemos hacer es sembrarlo en líneas que estén separadas a 40 centímetros entre sí, como también lo podemos hacer con siembras al voleo, como podemos ver en las imágenes de esta pantalla. Con una característica particular, que es una de las hortalizas que tiene mayor tiempo para germinar, tarda aproximadamente 18 días con temperaturas óptimas, y podemos decir que tenemos dos variedades de perejil. Tenemos el perejil común liso y tenemos el perejil crespo o rugoso. El perejil es un cultivo rústico que en general resiste bien luego de ser implantado. El cuidado que tenemos que tener con respecto al control de malezas es realizar labores culturales por medio de carpidas o escardillos periódicos, y con eso vamos a evitar la competencia de otras plantas por agua, luz y espacio, como siempre lo hemos dicho. Con respecto a las enfermedades, podemos encontrar aquellas causadas por hongos, como septoria o viruela, y la esclerotinosis. Podemos ver que en las figuras, en este último caso, alguna planta marchita y alguna podredumbre en la base de la planta, mientras con viruela se observa en la hoja manchitas necróticas. Con presencia de plagas podemos encontrar, entre otras, alguna presencia de babosa. Por ejemplo, se dan mucho en siembras de otoño, donde hay mucha humedad, y en la germinación podemos no lograr el cultivo debido a la presencia de babosas. Y otra plaga que solemos encontrar son las orugas defoliadoras. La cosecha la realizamos mediante cortes que pueden ser en forma manual, teniendo en cuenta de hacerlo a 5 centímetros del suelo para no causarle daño a las hojitas nuevas que están creciendo desde abajo. Podemos encontrarlo listo para la cosecha aproximadamente entre los 60 y 70 días de sembrado, y luego podemos hacer cortes subsiguientes cada 10 a 15 días, dependiendo de la temperatura ambiental que tengamos y la disponibilidad hídrica. Al perejil le podemos obtener varios cortes. El rabanito es un cultivo del cual consumimos su raíz, tiene un sabor ligeramente picante y tenemos que tener la precaución de que el desarrollo del rabanito no se exceda del ideal, dado que si no se ponen duros, se ahuecan y se ponen más picantes. Con respecto al clima que requiere este cultivo, si bien soporta cualquier temperatura, prefiere y se adapta mejor en los climas templados o templado fresco. Con respecto al suelo, requiere, si bien no es muy exigente, le favorecen suelos que sean fértiles y profundos, de modo que su raíz se pueda desarrollar bien. Si bien el rabanito lo podemos sembrar durante todo el año, los meses más indicados o preferibles para elegir la siembra de este cultivo son entre agosto a octubre y también en el otoño de febrero a mayo. Con respecto al método de siembra o a la estrategia de siembra, mejor dicho, podemos realizarlo escalonado cada 15 días para que la producción sea permanente y estén frescos y tiernos y no sean de un desarrollo excesivo, como decíamos antes, que se ponen picantes o un poquito duros.
El método de siembra lo podemos hacer a chorrillo, lo podemos hacer al voleo, pero siempre en siembra directa es el método ideal. Para saber más o menos la densidad, hablamos de 2 gramos de semilla por metro cuadrado. Y debemos tener la precaución también de no enterrarlo demasiado, igual que toda semilla. En términos generales, la profundidad de siembra es el doble del tamaño de la semilla. En el caso del rabanito, hablamos de una profundidad de siembra que va entre 1 centímetro a 1,5 centímetros. Con respecto a la siembra también y a la planificación, como decíamos, es preferible sembrar pequeñas superficies y hacerlo en forma repetitiva cada 15 días. Si bien lo podemos sembrar al voleo, lo más recomendable es sembrarlo en líneas y en surcos para aprovechar mejor los espacios y poder asociar el cultivo de rabanito con otros que son más lentos, como por ejemplo con un cultivo de espinaca o con una zanahoria o el cultivo de habas, por ejemplo. Con respecto al cuidado del cultivo, podemos decir que luego de la emergencia, luego de que ha nacido esa plántula, esa plantita, lo que debemos realizar, dado que hicimos una siembra a chorrillo, es un raleo que consiste en extraer plantas y dejarlas distanciadas a 15 centímetros aproximadamente, eligiendo las plantas que se observan más fuertes. Luego también podemos decir que otro de los cuidados culturales que tenemos que tener en cuenta es el desmalezamiento, extraer las plantas que no sean de rabanito, dado que compiten por espacio, por nutrientes, por agua. Así que, bueno, esas serían más o menos las principales actividades, además de brindarle al rabanito un suelo húmedo mediante riegos frecuentes. Esto es algo particular y muy importante tener en cuenta en el verano. Hay que tener en cuenta también de que si el rabanito deja de crecer por falta de humedad y luego obtiene humedad en forma abrupta, podemos encontrar rabanitos rajados en sus raíces que, bueno, deterioran su calidad. Con respecto a las enfermedades, encontramos aquellas ocasionadas por hongos, como el mildiu, el cual trabajamos, las podemos controlar destruyendo las plantas que están enfermas y con alguna pulverización preventiva con caldo bordelés, por ejemplo. En cuanto a plagas, podemos encontrar la presencia de pulgones, que lo podemos controlar con preparados orgánicos, como por ejemplo alcohol de ajo. El rabanito va a llegar al momento de su cosecha aproximadamente entre 20 y 30 días, dependiendo del momento de la siembra, ¿no? En qué época se realizó la siembra. Lo que debemos tener la precaución, como antes lo decíamos, es de que no se exceda demasiado el tamaño del rabanito, que no se envejezcan, ya que se ponen más duros y se ahuecan y además se ponen más picantes. El diámetro aproximado del rabanito tiene que ser de 1 a 1,5 centímetros. Y bueno, estas son un poquito las características generales del cultivo de rabanito. Bueno, estas han sido las características generales entonces de los cultivos de perejil y rabanito, 2 cultivos que están presentes en nuestra huerta, así que bueno, esperemos haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.